Bueno, si les parece, muy buenas tardes, compañeras, compañeros cooperativistas. Vamos a dar comienzo a este encuentro en homenaje, en recordación de nuestro querido compañero Florial Gorini a 20 años de su partida. Les propongo que comencemos con un gran aplauso juntándonos en el cariño, el afecto y el homenaje a Florial. Bien, como ustedes habrán visto en los flyers, esto se trata de Florial siempre presente. Creo que es una idea bella y cargada de sentido, porque de eso se trata, de homenajearlo, de recordarlo, pero fundamentalmente de recoger su ejemplo, de recoger su legado, de recoger sus ideas, en fin, su visión, su audacia para enfrentar los distintos desafíos de cada momento. Así que de eso se trata, del presente y del futuro. Hacer historia pensando en el hoy y pensando en el futuro. Quiero decirles que aquí los que estamos en la sala Solidaridad somos solo una parte de quienes estamos participando de este encuentro. Afuera, en lo que nosotros llamamos la sala Raúl Loza, hay una platea y la escalera viene a ser la Super Pullman. O sea que tenemos ahí una cantidad muy importante de compañeras y compañeros acá afuera. Tenemos una cantidad importante, está la sala Raúl González Tuñón, que es una sala para 100 personas también, ocupada por compañeras y compañeros. Y tenemos las filiales del Banco Credicop, la verdad no sé cuántas están conectadas, pero seguramente una cantidad muy, pero muy grande, con sus comisiones de asociados, con invitados, amigos, participando también de este encuentro, lo que hace que ya entonces pasemos de centenares a algunos miles. También están quienes nos están viendo y quienes nos van a ver, por eso también va nuestro abrazo y nuestro saludo a quienes nos ven por YouTube y nos van a ver en los próximos días. Bien, están acá a nuestro costado los y las investigadores, acá a la izquierda nuestra están investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, allá a la izquierda están los compañeros del Centro Cultural de la Cooperación, coordinadores. Bien, quiero hacer un saludo y un abrazo especial a Ulises Gorini, el hijo de Florial, director del periódico Acción. Bueno, y los que estamos aquí, que voy a decir aquello tan conocido de que no necesitan presentación, pero igual lo voy a hacer. No les voy a agradecer porque son parte, igual que todos nosotros, del instituto, del movimiento cooperativo, en fin, todos somos parte de la herencia de Florial Gorini. Así que está aquí Antoaneta Majarova, Carlos Heller, Eduardo Aliberti, un agradecimiento, a pesar de que dije que no lo iba a agradecer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, si estamos de acuerdo allá, entonces la idea de esto que ahora se denomina conversatorio, que parece que refleja bastante lo que queremos hacer, no intervenciones formales, sino conversar entre nosotros para, en fin, recordar y traer al presente a Florial. Vamos a comenzar con un video recordatorio de algunos episodios de Florial.
sistema muestra su característica más deforme cuando en vez de aprovechar la revolución científico-técnica y la capacidad de producción para ofrecer bienes para toda la humanidad, la utiliza para expulsar del trabajo y consecuentemente del consumo a poblaciones enteras, en tanto fabrica poderosos medios de guerra para imponer su dominación sobre los pueblos y apropiarse de sus recursos. El pueblo padece sufrimientos y atribuye con razón esos sufrimientos a políticos que son corruptos, que son ineficientes, que son burócratas. Si todos los políticos, si todos los dirigentes de muchos organismos sociales también están dominados por la corrupción, por el burocratismo, supone que las instituciones están en crisis. Entonces hay que producir una reforma política a través de modificar las instituciones y que esto permita dar paso a nuevos contingentes políticos. Previo a todo anuncio de reforma debemos decir que esto no se resuelve con menos políticos, por el contrario, se resuelve con la politización generalizada de la sociedad. Ante nosotros está todavía pendiente el desafío de crear una cultura que reemplace a esos valores en decadencia, que gane la conciencia y el corazón de las personas y las estimule a participar en defensa de lo que es justo y es noble. Si realmente aspiramos a una transformación profunda y revolucionaria de la sociedad argentina, debemos intensificar la lucha cultural para impulsar el desarrollo de la subjetividad popular. Necesitamos gestar un pensamiento opuesto a la aceptación de la globalización como algo inevitable. El actual orden es un hecho histórico social de época, no es eterno. Por ello necesitamos construir un pensamiento crítico, transformador y de izquierda. Si la sociedad puede ser explotada, es porque un gran sector de ella carece de la conciencia de que la explotación es una injusticia que debe ser superada y puede ser superada. Nos dirigirá el mensaje inaugural de esta flamante sede el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación. Habla Florial Gorini. Quiero terminar diciendo lo que se cantó, pleno de alegría y entusiasmo, en el último Foro Social Mundial en Brasil. Otro mundo es posible si la gente quisiera. Yo sé, compañeros y amigos, trabajadores e intelectuales, yo sé que ustedes lo quieren. Luchemos para que mucho más lo quieran. Entonces sí, otro mundo será posible. Muchas gracias.
Hola. Bueno, estamos de acuerdo que ha sido un hermosísimo recuerdo. Bueno, le damos la palabra a Eduardo Aliberti. Gracias, buenas noches o tardes. Me conmueve lo que acabamos de ver y la vigencia de lo que acabamos de ver. De paso, porque apareció su imagen, un feliz cumpleaños para Estela Carlotto. Otros cumpleaños los vamos a obviar en el día de hoy, pero el de ella... También prevengo que no hay ninguna probabilidad de que yo no tire una de estas dos cosas, así que cuando suceda, no se rían. Para mí es un honor y un orgullo haber sido convocado a esta mesa. Y también tengo una cuestión de gratitud personal que quiero extender a todos ustedes. Porque allá por mediados, más bien hacia fines de los 80, ni hablar del primer lustro del menemato, en medio de aquel desierto comunicacional de la izquierda, del progresismo. En lo personal, mi vida profesional no pintaba halagüeña y Floreal, junto con Juan Carlos, fue decisivo, junto con el movimiento cooperativo, para un sostén que se transformó en impulso, que se transformó en crecimiento, de manera tal de que luego, a lo largo de los años, se pudo construir, por eso hablo en plural, en cuanto a la gratitud, un esquema comunicacional, una cantidad de equipos de laburo, de nuevos periodistas, de nuevos productores, de nuevos realizadores, que hoy son la herencia de aquel empuje que recibimos y que permite que en el escenario comunicacional tan desparejo nuestras voces sean cada vez más potentes. Y en segundo lugar, cuando me convocaron para esta actividad, inmediatamente me vino a la memoria lo que escribí para el diario, para Página, el 14 de octubre del 2004, a muy pocos días de la muerte de Floreal, y fui al rescate de aquello y me encontré no solo con que no le cambiaría una coma, sino que sentía cada oración, a cada párrafo, absolutamente reforzados. Por supuesto, no lo voy a leer de manera completa, pero sí quiero compartir y extractar algunos de los conceptos. Por empezar, se murió un tipo que vivía como pensaba. Se murió un comunista ejemplar. Imposible encontrarle una grieta de deshonestidad a este hombre. La lucha de Gorini llevaba implícita la necesidad de que alguna vez pudiera ser común y corriente que un dirigente político mantuviese un nivel de vida acorde con sus ingresos y sus principios. De manera que acá estamos destacando en primer lugar que el idealista fallecido, además de enorme, era decente.
También muere con Gorini alguien que, como cualquiera, tuvo todos los errores que pueden y quieran encontrarse cuando hay una vida entera dedicada a la acción política, pero que jamás, nunca jamás, se quebró ideológicamente. Es decir, que muere con Gorini alguien que nunca se equivocó en lo esencial y que entonces tuvo un mérito mucho mayor que el haber sobrevivido y conseguido que a su lado se sobreviviese en forma digna a la más brutal de las dictaduras y a las más peligrosas amenazas de ahorcamiento sufridas por el movimiento cooperativo en un país que continúa rigiéndose por la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz. Fue el sobresaliente, o uno de los sobresalientes, como se quiera, de un núcleo duro de dirigentes partidarios y sociales que resultaron insobornables para los cantos de sirena del intentar mejorar el modelo lavándole su cara corrupta. Esa testarudez brillante consolidó la autoridad moral de este hombre que se murió construyendo. Gorini fue un tipo que honró la palabra militancia, que tenía la lucidez militante de advertir a cada rato que la victoria parcial del imperialismo es eminentemente cultural, que actuó militantemente para dar la batalla en ese terreno y que murió militando a ver si la izquierda orgánica y las organizaciones y luchadores populares de este país se dejan de joder alguna vez en la vida con sus mentalidades de capilla, sus trifulcas por las oraciones de los comunicados y su servidumbre objetiva o subjetiva a los intereses reaccionarios. Lo que demuestra la historia, en verdad, es que todos esos están y terminan más muertos que vivos. La vara para asegurarlo la dan tipos como Floreal, que está mucho más vivo que muerto, porque les va a sobrevolar toda la vida a los tibios y a los que confunden al enemigo. Repito, esto que escribí hace 20 años me provoca mucho orgullo por Floreal, digo, por esto de que no tengo que cambiarle sino subrayarle cada línea. La idea, como dijo Juan Carlos, es pelotear, hacer un conversatorio, así que le dejo a Anto la palabra. Yo creo que, no digo que sea el único símbolo, pero Anto es uno de los símbolos de lo que significa este lugar, de lo que significa la herencia, como se dijo por allí, de Floreal Gorini, ¿no? Una artista, una actriz, una docente, una creadora descomunal. Por eso digo que es una suerte de símbolo de lo que este lugar significa. Anto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Tantas palabras, me emocioné. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Realmente estoy muy emocionada y también con un enorme compromiso hablar de Floreal, se imaginan. Aparte lo conocí personalmente. Bueno, muchas gracias por la decisión de la Dirección General del Centro Cultural invitarme para estar en esta mesa, en este hermoso homenaje a Gorini. Bueno, conocí a Gorini, pero no solamente lo conocí, sino tuve la suerte de trabajar junto a él en los inicios de este maravilloso proyecto del Centro Cultural de la Cooperación. Por eso quedó grabado en mi mente, en mi corazón. Floreal era un gran dirigente, un visionario, pero para mí fue también una persona extremadamente sencilla, con una gran humildad, siempre dispuesto al diálogo, a conversar, a escuchar. Esto para mí es
no tiene precio. Por eso quiero compartir con ustedes esta noche, voy a leer algo, para no emocionarme demasiado, voy a leer algo de los comienzos de este hermoso proyecto, mis recuerdos de los primeros, aquellos lejanos tiempos cuando empezó el proyecto artístico del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Sí? Bueno, hubo una etapa importante prefundacional entre los años 1997 y 2002, donde desarrollamos la actividad artística y cultural principalmente en Liberarte y una pequeña parte en Andamio 90, porque todavía ni siquiera en aquel momento hablábamos que se va a construir este edificio. Recuerdo que en el año 1997 yo estaba trabajando en el Teatro Liberarte con mis obras y también como programadora de los espectáculos para las infancias. Y Liberarte, Bodega Cultural, en aquel momento, ahora no existe más, lamentablemente, no existe más, estaba al lado de la librería Los Hadas. Liberarte en aquel momento era un espacio dentro del circuito independiente muy reconocido por su intensa actividad teatral, musical y literaria. Tenía librería, disquería, videoclub, salas de exposiciones y 2 salas de teatro. En sus espacios frecuentaban Horacio González, Juan Gelman, David Viñas, Ricardo Piglia, Osvaldo Bayer y León Rosisner, entre otros escritores argentinos. En sus salas teatrales actuaron Lorenzo Quinteros, Inda Ledesma, Roberto Villanueva, Tato Pavlovsky, Los Meggi, Campi, Jimena Riestra, Héctor Malamud, Manuel Santos aquí presente y también el propio Javier Villafañe hizo su última presentación en Liberarte. ¿Qué año fue, Juan? 1996, 97, por ahí. Sí, tenemos esta filmación, es hermosa, de la última presentación de Javier en Liberarte. Por los espacios de exposiciones se podrían apreciar las obras de Ricardo Carpani, de Carlos Alonso y Felipe Nué, entre muchos otros. Y en su ciclo de música han tenido artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, el Tata Cedrón, Teresa Parodi, Víctor Heredia y muchos de los músicos más reconocidos del rock nacional. Se hacían presentaciones de libros, charlas, debates, cursos y talleres, espectáculos para las infancias y un varieté trasnoche que terminábamos a las 4 de la mañana en Liberarte en aquel momento. Y ya en aquel momento todos los que integrábamos el equipo de Liberarte experimentábamos las formas cooperativas y de autogestión. En esta etapa prefundacional del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal tomó como referencia la experiencia de Liberarte, un espacio multifuncional que más se aproximaba a su proyecto imaginario. Floreal tenía un gran respeto por los artistas y conocía perfectamente la importancia de la tradición teatral de Buenos Aires. Por eso quería que en el nuevo Centro Cultural la cartelera teatral se instale rápidamente y con mucha fuerza. En aquella época, Juan Villafañe, aquí presente, era director de Liberarte y recuerdo que un día soleado del mes de septiembre, más o menos era primavera, hermoso, del 1997, yo estaba en la vereda de Liberarte y Juano cruzaba Avenida Corrientes con una cara de felicidad, con una gran emoción, y yo digo, ¿qué pasa? Cuando se me acercó me dice, Antoaneta, no te imaginas, me ofrecieron un proyecto maravilloso. Una semana después nos convocaron a una reunión con Floreal Gorini, quien nos presentó su proyecto del Centro Cultural de la Cooperación, un proyecto cultural, artístico, cooperativo y de izquierda, que incluía las artes, las letras y las ciencias sociales. Quedamos fascinados y atraídos por la pasión y gran convicción de Gorini. Nos convenció de inmediato que un proyecto de esta magnitud que representa el movimiento cooperativo es sumamente necesario para la vida cultural y para la coyuntura política en aquel momento. Una gran apuesta a la cultura y al arte. Gorini, dialogando con los artistas, aceptó un gran desafío, que los propios artistas cumplan al mismo tiempo el rol específico y de gestores culturales. Se apareció la necesidad de una nueva figura para la conducción del futuro centro cultural. Es el artista, intelectual, crítico, político y gestor cultural al mismo tiempo. En esta etapa prefundacional y a pedido de Gorini, Juan Villafañe convocó desde su núcleo más cercano artistas y representantes de la cultura, actores, directores de teatro, escritores, músicos, artistas plásticos, cineastas, titiriteros y coreógrafos. Se conformaron las áreas de cada disciplina artística y cada área tenía un coordinador destacado especialista en su rubro.
Recuerdo que en este primer equipo fundacional estábamos Jorge Dubati, María José Guldín en danza, yo y otros coordinadores que eran del equipo de Liberarte. Y más tarde se incorporó Manuel Santos, también Cristian Forteza y Walter Alegre, aquí compañeros actuales también, hasta la conformación completa del actual departamento artístico, que está conformado por Jorge Dubati, Manuel Santos, Cristian Forteza, el Chino Sanjurjo, Mariela Ruggeri, Mariano Ugarte, Juan Pablo Russo, Juan Pablo Pérez, Lucía Salatino, Carlos Aldazábal y yo con la dirección artística de Juan Villafani. No me olvidé de nadie, ¿no? Estoy un poco nerviosa. Bueno, un poco sí. Bueno, en esta etapa prefundacional también era muy importante porque Gorini convocó comisiones asesoras conformados por artistas y intelectuales más renombrados y reconocidos en aquel momento, para que respalden y orienten el desarrollo del futuro centro cultural. Y esto era muy importante para Gorini. En estas comisiones estaban Eduardo Tato Pavlovsky, Alejandra Boero, Norman Brisky, Cristina Vanegas, Ricardo Talento, Ricardo Bartiz, Horacio González, Osvaldo Bayer, David Viñas, Felipe Noé, Carlos Gorriarena, Pino Solanas, Horacio Fontova, Hugo Midón, Carlos Gianni y Sara Bianchi, solamente por nombrar algunos de ellos. Gorini escuchaba atentamente las sugerencias de los miembros de las comisiones asesoras, hasta tal punto que nuestras dos salas, la Solidaridad y la Unión, que estaban pensadas para una disposición a la italiana, cambiaron todos los planos e hicieron dos plateas mucho más modernas, con un diseño plegable, porque esta platea se puede plegar, y multifuncional. Así que esto fue también un poco gracias a las sugerencias de las comisiones asesoras. Floreal Gorini quería que el nuevo Centro Cultural tuviera programación y actividades, aunque todavía no tenía su propio edificio. En el 1998 lanzamos por primera vez la programación como Centro Cultural de la Cooperación, fundamentalmente radicada en Liberarte y una parte en Andamio 90. Floreal se imaginaba un centro abierto para todos los sectores de la sociedad, con entrada popular y accesible. Programábamos obras de teatro, música y espectáculos de humor. A mí especialmente me pidió que me ocupara de una variada programación para las infancias y deseaba que el futuro centro se llene de niños y niñas, cosa que logramos perfectamente. Y a través del proyecto Arte en la Escuela, gracias al Banco Credicop, también nos visitan alrededor de 20.000 niños por temporada teatral, en forma gratuita, ¿no? Bueno, Floreal estaba muy atento a todos los detalles, un hombre que trabajaba sin descanso y muy comprometido con el proyecto. Participaba en la selección de las obras de la programación. Mientras atendía grandes temas importantes, como por ejemplo el concurso nacional para el diseño del edificio, o se ocupaba del financiamiento de la construcción, siempre encontraba tiempo para revisar los afiches, los programas y hasta leía los textos de las obras que figuraban en los volantes que repartíamos en la calle. Estaba en los más mínimos detalles. Nos reuníamos todos los miércoles rigurosamente en Maipú 73 para ir imaginando, construyendo y encontrando los aportes que puede ofrecer cada uno de nosotros para el futuro proyecto. Y ahí aclaro que se juntaban las comisiones asesoras también y todos los coordinadores de las áreas y departamentos artísticos y también de las áreas y departamentos de las ciencias sociales. Gorini tenía una enorme capacidad de transmitir con mucha claridad sus ideas y de convencernos sin imponer absolutamente nada. Con su voz bajita y su hablar pautado funcionaban como una suerte de metrónomo que marcaban los pasos del tiempo sin pausa. Y así fue nuestro camino de construcción sin pausa. Y tan así fue todo que, a pesar de vivir uno de los años más y momentos más difíciles para el país, 2000-2001, nos recordamos de esta época todos, nadie de nosotros dudó que el proyecto va a ser realidad. En el año 2002, efectivamente, se inauguró el edificio de la calle Corrientes y tuvimos que habitarlo y empezar a desarrollar las actividades. Era un gran desafío para nuestro equipo de coordinadores cumplir ese rol de artista, intelectual crítico, político y gestor cultural. Pero el compromiso, el entusiasmo y el gran amor por el proyecto nos ayudaron a seguir adelante y a seguir aprendiendo en el quehacer diario.
Abrimos la cartelera del Centro Cultural de la Cooperación por primera vez con varios estrenos. La Gran Marcha con Norman Brisky y Tato Pavlovsky, Turandot y Continente Viril del grupo Los Macocos y Guillermo Tell, espectáculo para las infancias dirigido por Marcelo Katz. Una vez que nos instalamos en el edificio de la calle Corrientes, también empezamos a desarrollar una importantísima parte también del proyecto, que son las investigaciones y todo el aporte teórico. Desde los inicios trabajamos de manera colectiva y autogestiva en todas las áreas y departamentos y aplicamos el modo cooperativo para los contratos con los elencos que conforman la programación, que por lo general son cooperativas eventuales registrados en la Asociación Argentina de Actores. Además, a partir de la última gestión del Ministerio de Cultura de la Nación, se ha impulsado y facilitado muchísimo la creación de las cooperativas artísticas formales, también una gran novedad para nuestro sector. Creo profundamente, y con eso cierro, profundamente que el legado de Gorini se ve reflejado en toda nuestra inmensa actividad del Centro Cultural de la Cooperación, a través de la excelencia artística, los aportes teóricos, el compromiso ideológico y político, y en la preservación de las formas cooperativas de trabajo en todas las áreas y aspectos. En sus 22 años de existencia, el Centro Cultural se convirtió, sin dudas, en uno de los polos culturales más importantes que construyó el movimiento cooperativo, y su fundador, Floreal Gorini, quedará para nosotros un ejemplo a seguir siempre. Dos cosas, Santo, basta registrar los nombres que dio desde Liberarte para tomar nota de la monumentalidad de lo que hizo Gorini. Además te la debo estar abierto y conducir y asimilar semejantes personalidades, o se crean que es moco de pavo, ¿no? Y también, por si después se nos escapa decirlo, yo recuerdo, seguramente vos también, Juan, Carlos, que cuando se hablaba de montar este edificio, decía, pero ¿qué sentido tiene enfrente o al lado o al toque si está el San Martín? ¿Se acuerdan de eso? Y Floreal siguió y siguió. Miren si alguno le hubiera dado bola. Ah, no, si total está el San Martín. ¿No, Anto? Exactamente. Sí, había visto 5 terrenos y después dijo, no, tiene que ser ese terreno. Sí. Que era el más caro, inclusive. Era el más caro, sí, pero después de eso le vamos a preguntar algo a Junio. Para que... Tengo un par de adhesiones. Para que hagas el cierre. Bueno, le voy a dar paso a Carlos. Él tiene unas adhesiones. Sí. Ah, perdón, no escuché. Adhesiones tenemos un montón, pero quédense tranquilos que no vamos a leerlas. Solamente quiero decirles, se apagó este aparato, uno, que tenemos la adhesión de la Comisión Gremial Interna del Banco Credicop, firmada por Luciano Fabricio Festa. Desde la Comisión Gremial Interna del Banco Credicop Buenos Aires celebramos y acompañamos este homenaje al legado de Floreal Gorini. Y además tenemos otra de la Asociación Bancaria, nos sumamos al homenaje de quien fuera secretario adjunto de nuestro sindicato, siendo uno de los principales actores de la huelga del 59, histórica no solo para la Asociación Bancaria, sino para el movimiento obrero en general. A el centenario de nuestra organización, siempre es bueno recordar a nuestros dirigentes como el compañero Floreal Gorini, Sergio Palazzo, secretario general, Alejandra Stupp, secretaria general. Le damos la palabra ahora sí a Carlos Heller. No, perdón por no registré el bastonero lo de las adhesiones. Esto cuando había libretita no pasaba. Hoy, cuando venía para acá, boludeando ahí con el celu, me encontré con uno de esos posteos ingeniosos,
frente a las circunstancias económicas de las últimas horas, digamos. Y había uno que decía, de los creadores de si ganás 50.000 pesos vas a ganar $50.000, ahora llega, si se disuelve la FIP no vas a pagar más impuestos. Y ustedes saben que cuando vi eso, inmediatamente lo asocié a la capacidad de resumir un concepto, una crítica, un señalamiento en una frase. Eso es muy jodido. Y lo asocié a Carlos, con quien ya tenemos un matrimonio radiofónico que seguramente debe ser el más largo de la historia comunicacional argentina, porque Carlos también tiene ese mérito. Y yo siempre lo asocié al hecho de la escuela Gorini, porque como por otra parte se registró en el video que vimos, entre paréntesis, felicitaciones a quien lo editó, como se registró en el video, decía, era un tipo casi hasta diría increíblemente didáctico para contar y hacer reflexionar sobre las cuestiones de la economía. Y no sé cuántos más como él volvió a ver, seguramente uno de ellos es Carlos, y por eso es un orgullo presentarlo y citar esa característica de Gorini como docente, diría yo, de lo económico. No solo como constructor, como militante, tal cual nos permitimos hacer referencia al comienzo, sino en ese sentido. La verdad es que se lo necesitaría y quizás no sean tantos quienes lo sucedan en ese aspecto. Acá hay uno. Carlos. Bueno, hola. Uno suele decir que está emocionado, pero la verdad estoy emocionado. Y no es formal. Tal vez para tomar esto último que decía Eduardo, habría que parafrasear a Jauretche. Cuando escuchás a un economista y te dice no lo entendés, desconfiás, ¿no? Bueno, lo que hemos tratado todo este tiempo, a lo largo de la vida, es tratar de que las cosas se entiendan. Es muy difícil hacer una síntesis. Yo creo que me podría poner a hablar 2 horas y seguiría. Porque uno puede hablar de un montón de cosas. Y me hice trampa a mí mismo. Fui a buscar un evento que hicimos hace 20 años, justamente cuando falleció Floreal, una mesa redonda en la que yo fui uno de los 4 que intervino. Estaba Edgardo, Resónico, Camurati y yo. Y les voy a decir una cosa, si yo les leo lo que yo dije hace 20 años, es hoy. Casi le diría que no hay que cambiarle nada. Por ahí algún nombre propio, pero las circunstancias son las mismas. Yo pensaba, cuando venía dije, yo debo ser de todos los que están ahí el tipo que más de edad tiene de los que conocimos a Floreal. Le gano por poco a Junio, pero sí, te gano por un añito, pero me jodió Natán. Míralo a Natán. 95 años. Natán era mi maestro cuando yo empecé a trabajar de cajero en la primer caja de crédito y no tenía la menor idea de lo que era un cheque, ni lo que era el debe y el haber. Y él me enseñaba cómo hacer la planilla de diaria todos los días, por teléfono.
desde allá empezamos con esa historia, pero pasando rápido, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Yo tengo grabado un día que Florial nos llamó a Junio y a mí, una reunión que fuimos los tres, donde nos contó el proyecto, donde nos habló del inmueble que había visto, de los planes que tenía, y dijo, si nos metemos en esto, solo nos podemos meter si tengo el respaldo de ustedes, porque si no, no se puede. Y el respaldo no es el respaldo de un acto, es el respaldo. Y ahí asumimos el compromiso orgulloso, porque era un honor, de decir que entre las múltiples cosas que nos poníamos como tarea y como responsabilidad en la construcción de ese proyecto que en realidad estaban haciendo, se estaba formando, porque estaba en todo ese proceso todavía de la construcción, de las absorciones, de todo lo que nos pasó hasta llegar a esta realidad, ese compromiso de que darle sustentabilidad a ese proyecto del Centro Cultural formaba parte de un compromiso ineludible e indeclinable e irrenunciable que asumíamos desde ese punto fundacional. Y me acuerdo de esa conversación, Juan Carlos la debe recordar igual que yo, pero eso hacía también a esa visión amplia que Gorini tenía, no solo del cooperativismo, sino de cómo trabajar en desarrollar las ideas en la sociedad. En ese mismo plano nace, por ejemplo, el proyecto Residencia Cooperativa de Turismo, lo veo a Juan ahí, que tenía la misión de completar toda esa actividad con lo que llamábamos el ocio activo, el ocio productivo. Ese proyecto quedó inconcluso porque era mucho más ambicioso. Las crisis y todas las cosas que pasaron nos dejaron en un proyecto. Esto tenía pensado un proyecto en Mar del Plata, uno en Córdoba, uno en Bariloche, todo un proceso para integrar en el tiempo libre de nuestros asociados no solo el ocio, sino también la incorporación del debate de las ideas y demás, cosa que orgullosamente podemos decir se sigue haciendo hasta el día de hoy en Residencias Cooperativas de Turismo. Lo que tiene que ver entonces con esa concepción cultural que es la piedra fundacional y diferencial de nuestro cooperativismo con el resto del cooperativismo, que se resume en esa palabrita que nosotros le hemos agregado cuando decimos cooperativismo transformador. Gorini lo explicaba, todo lo hemos explicado infinidad de veces, las cooperativas que se hacen para resolver una reivindicación y no está mal, pero lo nuestro iba más allá. Lo nuestro era entender que cuando decíamos centro cultural, estábamos hablando de la cultura como política, como expresión de la política, no solamente como una expresión cultural. Y cuando hablamos de la recreación lo decimos como una expresión de la política y no solamente como una cuestión de la recreación. Incorporar a la sociedad, a la vida activa, cooperativa, militante, es una tarea enorme de la que solo hemos hecho pequeños avances y tenemos muchísimo más por recorrer que lo que hemos recorrido. ¿Está claro? Pero también tenemos que decir que hemos construido herramientas fenomenales, herramientas fenomenales. Yo reviso esa reunión que contaba y está todo ahí. La cooperación como otro sistema de gestión de la economía para instalar en la sociedad el concepto de la fraternidad opuesto al individualismo, de la cooperación opuesta a la competencia y a la confrontación como el interés de la comunidad opuesto a lo individual. Y explicaba, hay dos formas, estoy hablando, parafraseando a Gorini, dos formas de cooperativismo, y decía, la otra forma, la nuestra,
es la de un cooperativismo que aspira a ser motor de la transformación social, que reconoce que su esencia es socialista y por eso, además de organizarse para la solución de un problema concreto, se ocupa de los problemas de la sociedad en su conjunto. Se une a otros sectores del pueblo que también luchan por cambiar la sociedad y tiene además un programa de principios que defender y una actitud crítica hacia el sistema que lo rodea y hacia las medidas que impiden o limitan su desarrollo. Una concepción claramente de un cooperativismo anticapitalista a favor de una construcción de una sociedad distinta. Él habla de la sociedad socialista, pero además dice, en mi opinión, la gestión económica del socialismo tiene que apoyarse en gran parte y con algunas reformas en las cooperativas auténticas y tomar de ellas las formas más democráticas de su funcionamiento. Estoy convencido, un socialismo solo estatal o construido fundamentalmente en torno al Estado y sin participación ciudadana lleva a la burocratización y al olvido del factor humano. Estoy hablando de cosas que se dijeron hace más de 20 años, no la semana pasada. Otra cosa que dijo en aquellas, el cooperativismo concebido como un movimiento con un rasgo esencial de un modo de gobierno y gestión que debe articular necesariamente eficiencia y democracia. Otra cuestión que hemos puesto, yo diría, en nuestro glosario básico. Ambos requisitos, decía siempre Gorini, deben cumplirse simultáneamente si pretendemos existir en un contexto hostil y no perder nuestra identidad en ese intento. Eficiencia y democracia. Lo voy a pasar porque ahí hay toda una referencia a lo que él dice del banco, porque es en un evento del banco que no creo que sea el momento y no van a faltar oportunidades. Pero cuando llega el tema del centro cultural, nos dice en una actividad, porque el tema de estos días es la batalla cultural, es recomponer nuestras fuerzas. La derrota que sufrimos es en el campo cultural. Nos han derrotado esos epígonos del liberalismo y del egoísmo. En ese plano tenemos que dar el debate, tenemos que recomponer la utopía, recrearla, no para refugio de la nostalgia de los que creímos y seguimos creyendo en la revolución y transformación social, sino por una necesidad del hombre. Lo podríamos decir hoy, ¿no? Creo que no. Más adelante, en un acto, en el Día Internacional de la Cooperación, en el 2002, y refiriéndose a lo que pasaba, hay que refundar la Argentina. 2002. Hay que refundar la Argentina. Y entendemos que las elecciones por sí solas no resuelven el problema que tiene la Argentina. Pueden ser más de lo mismo, pueden repetirse reciclajes, nuevos discursos, pero la esencia de este capitalismo en crisis que se profundiza a estos niveles en un país como la Argentina no es comprensible ni para los sectores más reaccionarios del pensamiento mundial. Y agrega entonces la propuesta para refundar la nación y enfrentar la emergencia. Por eso el Instituto viene sosteniendo su propuesta. Sabemos que no alcanza con una propuesta que escribimos, que leemos, que difundimos. En sí misma no es una solución, es solo un elemento para, en torno a la propuesta, unir a la gente. Un pueblo unido en torno a la propuesta es el camino. Ese es el trabajo que tenemos. Tomar la propuesta del Instituto, llevarla a las asambleas populares, a los partidos políticos que luchan, que realmente quieren un cambio, a los sindicatos que realmente protestan, debatir con ellos, confrontar ideas y en definitiva sacar la propuesta del pueblo, que es con la que se puede llevar adelante. Los pueblos marchan con símbolos como la bandera nacional, el retrato de los próceres con consignas célebres, pero fundamentalmente tienen que tener conciencia y sentimiento de qué tipo de país queremos. En otro momento, otra frase, el país se hace desde adentro o no se hace.
y agregaba, hoy como en 1810 y en 1816, la disyuntiva es nación o colonia. La nación solo la hará el pueblo, en tanto que los corruptos no son solo los coimeros y traficantes, sino también quienes ponen al país al servicio del imperio, de los intereses financieros internacionales, desnacionalizándolo jurídica, patrimonial y culturalmente. Eso también es corrupción, y de la grande. Todo ello en nombre de una modernidad que no es otra cosa que aceptar la dominación del imperio. Cultura popular y poder popular es nación soberana, solidaria, justa, equitativa, democrática y participativa. Nación es patria, es dignidad, es independencia, decía Gorini. Y en ese homenaje yo cité, y lo voy a hacer de vuelta, a su hijo, Ulises, que dijo aquí, en este lugar, el día que despedimos a Florial, esto. Estamos en medio de su obra, que no son los ladrillos o lo vistoso de este edificio, sino una trama de amigos, de relaciones, de solidaridad. Estamos en medio de esa obra, de muchas obras concluidas y algunas inconclusas, porque toda gran obra colectiva es siempre de algún modo una obra inconclusa. Y como dijeron acá sus compañeros, vamos a continuar. Estamos en el transcurso de una obra en el mejor sentido de la palabra. Somos latinos, como dicen las críticas de arte extranjero, impetuosos, y estamos en medio de esa obra que no terminó. Estamos en el momento más brillante de esa obra porque somos así. No esperamos a que termine, lo aplaudimos fuertemente a él. Es su mejor obra, dijo. Y termino con una frase de Floral, que me parece que sintetiza todo esto que estamos queriendo decir. Nadie puede pronosticar los años que faltan para llegar a la sociedad realmente humana, pero ya el solo hecho de estar en el camino de la lucha para lograrlo hacia nuestra dignidad nos eleva como hombres y nos hace sentir felices, porque sabemos que estamos aportando ese futuro de paz, justicia e igualdad, y la victoria llegará y nuevas utopías aparecerán. Gracias. Hola, hola. También impresiona, ¿no? Como dijo Carlos, que no haya que cambiar una línea de todo lo que fue leyendo a propósito del ideario de Floreal. Le concedemos el cierre a Juan. Juan, yo no sé qué tenías pensado para el cierre, pero a mí me gustaría, y creo que probablemente en nombre de muchos de quienes están aquí, de quienes nos están viendo, recordemos que hay las salas de esta casa enorme, completas, y recordemos la gente que nos está viendo por el canal de YouTube, que nos ve en directo, que podrá después verlo en diferido. Algo señaló Anto en la intervención suya, cuando citó nada menos que el 2002 como el momento en que se inaugura esta casa. En medio de un país estallado, literalmente. La única obra que se hacía era esta. La única obra que se hacía era esta. Así es. Y yo no voy a violar ningún off con Juan Carlos, ni mucho menos, pero yo me acuerdo de aquellos momentos. Nosotros estábamos en Radio Rivadavia con Marca de Radio, Juan venía, ya estaba Carlos, por supuesto, de columnista. Y yo me acuerdo de vos hablando acerca de los temores que tenían las
las tenazas que suponía en el momento que vivía la Argentina, que vivía esta ciudad, como dijo Carlos, realmente era la única obra. Y vos siempre hablabas, sí, claro, sí, no había otra, y vos hablabas de la tosudez, del empecinamiento y de la convicción de Floreal. Y a mí me gustaría que memores eso. Más allá de lo que tengas pensado para cerrar la actividad. Bueno, no tenía pensado cerrar yo la actividad. Bueno. Pero acá el bastonero es Eduardo, porque siempre cierra Heller, y eso era lo que yo tenía previsto también. No importa, yo cierro. Bueno, cierra Heller, ¿no? Pero sí, Heller si te va a siempre obsesionar, cierra y dice, cuando yo hablo antes, dice que medio complicado después de Juan Carlos cerrar, así que para mí es mucho más complicado cerrar después de Carlos y de los dos anteriores oradores y oradora. Le damos el cierre a Carlos. No, de cualquier manera, voy a aceptar este reto que plantea Eduardo, tratando, por supuesto, de superar el tema de la emoción que nosotros tenemos. Seguramente todos los que estamos participando de este encuentro, pero bueno, los que tuvimos la dicha de compartir una gran parte de nuestras vidas con Floreal, en fin, estamos particularmente emocionados. Floreal solía encontrarse con nosotros y venía con un papelito. Nosotros estábamos atentos siempre a lo que venía con ese papelito, porque, bueno, planteaba cosas diversas de lo que era su actividad institucional en el instituto, su militancia política partidaria, en fin, todo tipo de cuestiones, chicas, medianas y grandes. Pero lo que teníamos siempre claro, que tenía una enorme determinación en las cosas que imaginaba, que pensaba llevar adelante, llevar a cabo. Floreal, la vida demostró a lo largo de todos los años al frente de este movimiento, hasta que falleció, desde el 60 hasta que falleció durante 40, 50 años, siempre se comportó como aquel que es capaz de tener una mirada hacia el futuro, visionaria, desde su convicción, desde su ideología, desde su inteligencia política, siempre se destacó por ese rasgo de ser aquel que es capaz de imaginar lo que puede venir y entonces de salir al encuentro del futuro. Por eso cuando vino con lo del Centro Cultural y con el papelito, nosotros sabíamos que además del amor y el respeto que le teníamos por entonces, ya habíamos transcurrido una parte grande de nuestras vidas con él. Yo tenía 16 años, Carlos un poquito más, pero quiero decir desde la adolescencia, desde la primera juventud, compartimos la vida con él. Por lo tanto, insisto, además de la dicha de compartir por todo lo que implicaba el punto de vista humano, porque era un hombre cargado de humanismo, por su inteligencia, por su compromiso político, por la firmeza de sus convicciones ideológicas y políticas. En fin, sabíamos que entonces había una determinación, había una definición cultural, intelectual y política acerca de esa idea de crear un centro cultural. Porque lo de fondo era registrar una gran derrota, que era la derrota cultural, que por supuesto persiste esa derrota cultural. Pero frente a la derrota cultural, lo que él hace es reaccionar como un político constructor e imaginar cómo se puede aportar para enfrentar la derrota cultural o cualquier derrota. Por lo tanto, bueno, ahí estábamos en ese momento, que era un momento dramático para el país, en fin, era 2000, 2001, 2002, así que
lo que más recuerdo es su convicción. Estaba por comprar el terreno. Sí, estaba por comprar el terreno. Él en realidad con el papelito vino antes, Sí, ¿no? claro. Con el papelito vino 2 o 3 años antes, sería el 95, 96, Ahí vino con el terreno. no tengo la menor idea. Con el terreno vino porque ya entonces estaba, digamos, el compromiso, yo diría, económico, porque estos sueños, él mismo nos decía, requiere no solo de haber acumulado económicamente para poder encararlo, también requiere que tengamos los cuadros humanos con la suficiente capacidad y el compromiso y sus convicciones para llevarlo adelante. No alcanza con tener el dinero, hay que tener los cuadros. Uno podría decir, no alcanza con tener los cuadros sin tener el dinero. Por eso él siempre nos insistía que en estos emprendimientos u otros hay que tener las dos cosas. Si no, no te metas. El Centro Cultural, no voy a decir más, es su última obra, precisamente. Su última gran obra. Así que ya lo vivimos, ya lo hicimos. Acá hemos logrado ser efectivamente, como él nos decía, un polo de la cultura progresista y de izquierda en la ciudad. En el Centro Cultural tenemos que forjar una nueva, utilizaba la palabra camada, una nueva camada de jóvenes intelectuales de las ciencias sociales, de la historia, de la economía, de la política, de la educación, de la política internacional y de las artes, que mencionó en su momento Antoaneta, porque tenemos que llegar al cerebro y al corazón. Eso, en fin, creo que transcurrido 22 años, él llegó, como decíamos, a imaginarlo, llegó a organizarlo, aquí se relató, y llegó a dirigirlo, inaugurarlo y dirigirlo los primeros 2 años. Así que desde ese punto de vista él pudo concretar ese gran objetivo y ese gran sueño, por supuesto. No era otra cosa que también la expresión y la acumulación de un movimiento cooperativo que ya llevaba 40 y pico de años. Y esa acumulación de un movimiento cooperativo con triunfos y derrotas, importantes triunfos y trágicas derrotas, bueno, entonces él como el líder y la inteligencia intelectual y el conductor político encaró esta su última gran obra y aquí estamos. Pero digamos que la primera trascendente, por supuesto no vamos a hacer la historia de ninguna manera, fue que las cajas de crédito cooperativas se aglutinen alrededor del Instituto Movilizador, de un instituto que movilice sus recursos, que los una, que los haga fuerte en términos económicos, pero esencialmente, como aquí relató Carlos, que se transforme en un movimiento social, cultural y político. Y entonces de la síntesis de ambas cuestiones, que contactaba con una necesidad esencial de las clases medias, de pequeños industriales, comerciantes, profesionales, desplegar un gran movimiento. Y lo hizo. Y se encaró. Por supuesto, cuando lo personalizo no quiere decir que lo hizo solo. Era el ideólogo y el conductor. Yo era muy jovencito y no actuaba en ninguna dirección, pero sí era testigo de todo eso porque trabajaba en el instituto desde los 16 años. Así que fui testigo de todo eso. Y no quiero dejar de mencionar una enorme derrota que tuvimos, pero que viene a cuento también de su actitud como líder en las derrotas. Vino la dictadura, nosotros tuvimos un crecimiento fenomenal en 3, 4 años de las cajas de crédito. Pasamos a ver 1000 cooperativas, 1000 cajas de crédito, que no todas eran del instituto. Nosotros éramos una de las grandes corrientes del cooperativismo de crédito, pero llegamos a tener 1000 y tener algo así como lo que se decía el 10-12% del circulante nacional, una enormidad, porque hubo una respuesta popular hacia las cajas de crédito fenomenal de las clases medias, tanto en la ciudad como en el campo. Vino Onganía y desde la conciencia de esa oligarquía reaccionaria y oscurantista que representaba la dictadura fascista de Onganía, nos dieron un golpe terrible.
no solo a nosotros, algunos memoriosos o los que leyeron, bueno, lo conocen, también golpearon el movimiento sindical y golpearon terriblemente a la universidad, la famosa noche de los bastones largos. Y nosotros fuimos víctimas también. Yo trabajaba en el instituto, éramos 300, quedaron 18. O sea, sufrimos un golpe muy grande y perdimos 400 cooperativas que con el tiempo las fuimos recuperando. Lo que quiero significar es que en la derrota también Florial sostuvo con una gran serenidad y con una gran convicción y con una gran firmeza resistir para sobrevivir. Y si bien tuvimos una enorme mutilación, efectivamente vivimos y resistimos, y eso posibilitó la continuidad del movimiento cooperativo. Y vino el 77 y crecimos y nos desarrollamos. Claro que vino la democracia que nos favorece, como siempre. Y vino la dictadura del 77, que ya sabemos de qué dictadura estamos hablando, genocida, sanguinaria. Y ahí imaginó una cosa de una audacia intelectual y de una capacidad política fenomenal, que acá los veteranos fueron protagonistas. Imaginar una juntada de firmas de las pequeñas y medianas empresas por miles y miles y miles, requiriendo que la figura cooperativa continúe en el sistema financiero porque nos liquidaban. No había más cooperativa en el sistema financiero, solo sociedades anónimas. La voy a hacer corta porque si no es demasiado. Lo cierto es que desde esa perspectiva política, en medio de una dictadura sanguinaria, logramos publicar durante días y días y días miles y miles de firmas de gente que puso su nombre para defender al movimiento cooperativo. Una cosa absolutamente notable en medio de esa dictadura. Y logramos sobrevivir. De allí vino la fusión y vino el nacimiento de los bancos cooperativos. El Banco Credicop es la resultante luego de 45 años de aquello. O sea, tuvimos una fenomenal derrota del 66, sobrevivimos, crecimos y tuvimos lo del 77 y bueno, después seguimos. Pero quiero significar que en todas esas situaciones de derrotas y de triunfo, Florial siempre, en fin, tenía esa visión y esa firmeza y esa capacidad creativa e intelectual para enfrentar esas situaciones. No quiero dejar de mencionar su paso por la Cámara de Diputados. Estuve repasando un libro que él hizo, compilado por Pablo Imen, Izquierda, Instituciones y Lucha de Clases, la Diputación de Florial Gorini en los 90. Y en la introducción él dice que obedeció a la voluntad colectiva de recuperar para la memoria y para el futuro la experiencia enriquecedora y desafiante de la tarea institucional, valorando la tarea institucional en referencia a la representación, en este caso legislativa, de incidir en los procesos sociales, políticos y culturales sobre su posibilidad de potenciar nuevos caminos de búsqueda y construcción colectiva, que deje tendido un puente entre el pasado y el futuro, y mirando al futuro de manera abierta e interrogante, siempre pensando él en su presente, pero pensando siempre en el futuro y dejando incluso un legado para el futuro. Entre sus proyectos, 2 o 3 principales, hay uno que el proyecto de ley de reducción de la jornada de trabajo sin afectación del salario del trabajador, una cuestión que, como decía Carlos, sigue totalmente vigente en el mundo entero y también en nuestro país, como consecuencia del avance fenomenal científico y técnico. También un proyecto de emergencia ocupacional que aparece como un reclamo inmediato e impostergable, dice, para poner fin a la ola de despidos. Y en el plano de los derechos humanos, hemos propuesto, dice Florial, un proyecto de anulación de las leyes de punto final, obediencia debida, que han ofendido la conciencia ciudadana. Pero les quiero leer en un minuto cómo lo fundamenta, porque lo muestra a Florial. El legado lo hacemos por el legado de nuestros luchadores de hoy y de siempre.
los rebeldes anarquistas, los proletarios de la Patagonia rebelde, los protagonistas de la resistencia, quienes detrás de la consigna Perón vuelve, dejaron su vida por un país más justo y solidario. Los aguerridos militantes sindicales y estudiantiles y la masa del pueblo que combatió en el Cordobazo, los desaparecidos, los torturados, represaliados por la dictadura militar. Todos estos se funden como una parte de ese inmenso torrente sanguíneo que nos da fuerza para seguir adelante haciendo frente a los difíciles e imprescindibles vientos de la historia. En fin, el fundamento de ese proyecto, este es el concepto principal del fundamento. Y allí, a continuación, no sé si a continuación, lo señala, atravesamos una creciente crisis de representación, donde los políticos que aceptan espacios institucionales han dejado vacancias en defensa cuando debieran defender los intereses populares. También parece increíble cómo la visión que tenía Florial por entonces, ya por entonces decía que hay una crisis de las fuerzas políticas. Quiero decir 2 o 3 cosas más. Una, que es básica, pero vale la pena recordar. Florial siempre tenía esa intuición, esa visión de que hay que, en la disputa ideológica, comunicar. Y desde siempre. Por eso se decidió también fundar el periódico Acción. No quiero dejar de mencionarlo. Eso fue hace 1966, hace mucho tiempo. Y aquí estamos con el periódico Acción, tenemos 82.000 suscriptores y 140.000 lectores por la vía digital. O sea que tenía la convicción, pero tenía la idea de que había que comunicar. Un buen día, que esto es una cuestión un poco personal, que siempre nos emocionábamos mucho con Edgardo Ford, creo que era febrero, marzo de 1991, hace 33, 34 años, nos llamó a los dos y a Mariana de Stefano y nos dijo, tengo una idea, estoy pensando en armar unos microprogramas radiales para tratar de que nuestra voz en materia de cooperativismo, de economía, en fin, de cultura, poder divulgarla en muchas radios. Bueno, así nacieron los microprogramas del instituto, fuimos las 3 primeras voces. Pero además nos dijo, bueno, yo además tengo que formar futuros diputados. Nosotros no podíamos imaginar, éramos militantes políticos, pero jamás imaginamos que íbamos a tener alguna chance ni posibilidad de imaginar representaciones de todo tipo. Dije que sería el 91, 20 años después, ambos fuimos electos diputados en el 2011. Claro que ya había sido Carlos Heller. Pero bueno, quiero decir que tenía el afán de comunicar y además tenía esa visión tan generosa acerca de la juventud, acerca de los jóvenes. Porque en realidad nos convocaba a nosotros, bueno, éramos militantes del movimiento, pero nos convocaba, además de ser militantes del movimiento que lo representábamos, por nuestra condición de jóvenes, pensando en el futuro. Y en un futuro, pero bien de lejos, porque no imaginábamos que podíamos lograr eso en ese momento de ninguna manera. Bueno, sin embargo, por eso digo, tenía esa visión y esa determinación de pensar en el futuro y de tener proyectos concretos con vistas al futuro. Bien, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué porque le voy a dar el cierre a Carlos Heller, ya que dijiste o no. Bueno. El cierre debiera ser Florial y el papelito. Realmente como síntesis periodística es maravillosa. Bueno, no quiero dejar, antes de que terminemos, si le parece acá al bastonero,
no quiero dejar de saludar, de abrazar a tanta gente que nos está viendo por YouTube, que están acá afuera en la sala Loza, que están en el pullman de la escalera de acá afuera, que están en la sala Raúl González Tuñón. En fin, creo que esto que tanto deseábamos, que era homenajear a Floreal a 20 años de su partida, en fin, creo que lo hemos logrado. Un gran abrazo a todas nuestras compañeras y compañeras que están en las comisiones de asociados de nuestro banco. En definitiva, la síntesis de nuestro movimiento en este momento es el Banco Credicop. Esa es la síntesis a la que hemos logrado. Estamos felices, orgullosos de nuestra organización cooperativa bancaria, porque hemos logrado no solo tener un enorme crecimiento como entidad financiera, sino porque esa entidad financiera sigue siendo fiel a los principios fundacionales gorinianos que desde 1958 tiene el Instituto Movilizador. Así que es una gran entidad bancaria, financiera, cooperativa, con sus 276 casas cooperativas, porque de eso se trata, las nuestras son casas cooperativas. Así que, en fin, por mi parte, un gran abrazo a todas, y creo que hemos logrado simbolizar en este encuentro nuestro homenaje al querido Floreal Gorini. No, ya está. Aunque sea de cábala va a cerrar Keller, vamos a dejarlo. No, creo que está dicho todo, no vamos a repetir. Tal vez dos palabritas con esto último que dijo Juan Carlos sobre el banco. Porque ahí también hay todo un tema. Cuando tuvimos que tomar la decisión de qué hacer. Porque Juan Carlos relató una etapa, la solicitada, la forma cooperativa, el mantenimiento de la forma cooperativa, pero salió la ley de entidades financieras. Y la ley de entidades financieras tenía una cantidad de regulaciones, y esas regulaciones exigían capitales mínimos y exigían una cantidad de cosas, con lo cual las cajas de crédito eran inviables como tales. Y entonces apareció el desafío de la construcción de esos bancos cooperativos, que en el planteo original, y ustedes lo conocen, era hacer una red de bancos cooperativos lo más regionales posible para perder la menor localidad posible que se pudiera perder. Yo tengo el honor de decir que participé en todo ese proceso. Éramos poquitos los que discutimos el estatuto tipo. Inventamos la idea de las comisiones de asociados. Estaba ahí David Neistat, estaba ahí Jacobo Lax, estaba Meyer, estaba Gorini, desde luego, yo. No mucho más. No mucho más. Y fuimos ideando esta idea de las comisiones de asociados, porque el gran dilema que nos planteábamos y se planteaba era cómo la transformación de la caja de crédito en banco nos alejaba de la gente. Y ponía distancia inevitable entre la conducción y los usuarios. Y fue todo un debate que terminó en esto que construimos, de ir dándole forma a este estatuto tipo que reguló la conformación de los bancos cooperativos del instituto, no del resto, porque se hicieron los otros que no tenían nada que ver con esto. De los bancos que respondían a la filosofía, a la ideología, a la visión que el Instituto Movilizador tenía de lo que era la actividad financiera. Y bueno, también eso fue prueba y error, porque nosotros fuimos inventando, probando en una cosa que no se conocía, lo tuvimos que ir cambiando, porque además
de aquella idea de la red de bancos cooperativos, diversas circunstancias nos llevaron al proceso de fusión que terminó en un banco cooperativo, en un único banco cooperativo. Y eso también nos fue obligando a hacer cambios en los estatutos. Inventamos las comisiones asesoras zonales, inventamos un montón de cosas, siempre viendo cómo asegurábamos la mayor participación institucional posible. Y quiero rescatar que nuestro primer eslogan fue el Banco Credit Coop, la otra forma de ser banco. Y que parece una sencillez, pero era toda una definición y todo un desafío. Y aunque no hace al homenaje específico, les voy a contar una anécdota, porque creo que es algo que nos tiene que llenar a todos de orgullo. Cuando el Banco Credit Coop cumplió 20 o 25, ahora dudo, no importa, un amigo que curiosamente era amigo de Martínez Dios, esa cosa de la vida, Tilio, pasa, me mandó una carta donde me cuenta, dice, te quiero como regalo contar una anécdota, que a él, según él, le contó Martínez Dios. Cuando nos empezaron a dar la autorización en el Banco Central, autorizaron a todos los bancos, menos el Credit Coop, el único banco que no salía era el Credit Coop, al que le tenían un poquito de idea porque imaginaban cuestiones políticas, ideológicas y demás, y no lo querían autorizar. Dice Martínez Dios, según este amigo común, que él fue el que incidió para que nos den la autorización, vamos a poner una buena, pero lo hizo con una maldad que lo caracteriza. Él dijo, si los prohibimos, los victimizamos. Si los autorizamos, este proyecto no puede funcionar. Dentro de un año los mata la gente. Que descanse en paz, Martínez Dios. Acá estamos nosotros. Se equivocó feo en una más. Se equivocó fulero. Pero en realidad lo que él decía era una cosa que tenía lógica. Con las leyes del mercado, seguramente ese proyecto no hubiera sido viable. Si no hubiéramos apelado a la participación de los asociados, si no hubiéramos desarrollado todo ese entramado, si no hubiéramos sido capaces de construir todo eso que a veces subestimamos, pero que es la enorme fortaleza que tenemos y la enorme diferencia que tenemos con el resto del sistema financiero, seguramente no hubiéramos podido sobrevivir. Y yo digo esto porque también esto tiene que ver con los desafíos del presente, porque muchas veces nos encontramos con estos debates. Y nosotros tenemos que ser competitivos tecnológicamente porque tenemos que tener los mismos fierros que todos, tenemos que tener la misma tecnología, no podemos ir detrás, pero nunca tenemos que dejar de pensar que lo diferente nuestro está en el modelo de gestión, de participación, de vínculo, de contacto, que las comisiones de asociados son el bastión que le da fortaleza y que es la garantía que hace a nuestro funcionamiento, y que el vínculo con los asociados lo tenemos que construir más allá de que las operaciones comerciales las hagan por el telefonito, porque si no vamos a quedar siendo iguales que los demás. Y el día que quedemos iguales que los demás, habremos adquirido debilidades y no fortalezas. Así que yo termino convocándolos a todos y todas a que tengamos esto permanentemente presente. Hay que tener los mejores fierros, hay que estar a la par y tenemos que, si podemos, ganarles. Pero nunca dejemos de pensar que nuestro trabajo institucional, el de las charlas, el de las reuniones con los asociados, el de invitarlos a que vayan a residencia, en que vengan al centro cultural, en todo ese entramado que hemos sabido construir, que lean el periódico Acción, desde luego, todo ese entramado que hemos sabido construir, eso es la otra forma de ser banco. Esa no es, nuestros cheques tienen el mismo tamaño, los depósitos son iguales, tenemos que pagar tasa competitiva, todo eso es así. La diferencia está en la ideología, la diferencia está en el contenido. Y el día que dejemos de pensar que eso es lo fundamental, habremos perdido la más importante de las batallas. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. De nuevo a la gente que no está en esta sala, sino en otras. A toda la gente que está viendo por YouTube o que nos verá. Y a todo ese espíritu que también se ha resumido en esta mesa. Gracias a todos. Y un aplauso en memoria de Floreal. De pie.